Nada revela tanto a una persona como llamar ambición a lo que fue sacrificio ajeno. Yo no supe que me estaban acusando de ser un interesado el día en que me di cuenta de que estaba quebrado. No fue una escena dramática con música de fondo ni una iluminación perfecta. Fue una pantalla fría, números inmóviles, y esa sensación física de vacío que empieza en el estómago y sube despacio, como si el cuerpo necesitara tiempo para aceptar lo que la mente ya entendió. Ahí estaba yo, mirando mi propia ruina con una serenidad sospechosa, todavía creyendo que el daño era solamente financiero, como si el dinero fuera el único órgano que podía fallar sin comprometer el resto del cuerpo. Hasta ese momento, mi narrativa interna era casi heroica. Yo me repetía que había sido generoso, que había estado presente, que había cubierto lo que otros no podían, que había sostenido estructuras que no eran mías por pura lealtad, por cariño, por esa absurda costumbre mía de creer que ayudar era un acto limpio, sin letra pequeña. Me gustaba pensar que yo era el tipo de persona que daba sin calcular, que no llevaba cuentas, que no esperaba retorno. Esa imagen me resultaba cómoda, casi necesaria para no cuestionar cada transferencia, cada gasto imprevisto, cada solo esta vez que terminó convirtiéndose en rutina. Lo irónico es que mientras yo me vaciaba con una convicción casi religiosa, algo completamente distinto se estaba gestando a mis espaldas. No una discusión, no un reclamo, no una advertencia. Era algo más silencioso, más eficiente. Una reinterpretación. Yo no estaba ayudando, según la nueva versión. Yo estaba invirtiendo. Yo no estaba sosteniendo, yo estaba posicionándome. Yo no estaba siendo generoso, yo estaba sembrando beneficios futuros. Y nadie parecía notar la contradicción elemental de esa lógica. El supuesto interesado era, curiosamente, el único que estaba perdiendo. Mi silencio fue leído como estrategia. Mi calma, como frialdad. Mi ausencia de reclamos, como cálculo. Y yo, que siempre creí que la discreción era una virtud, descubrí demasiado tarde que también puede ser un arma en tu contra. Porque en un mundo que adora el ruido, el que no grita se vuelve sospechoso. El que no exige parece esconder algo. El que no se defiende parece estar de acuerdo con la acusación. Empecé a notar cambios mínimos, casi imperceptibles al principio. Miradas que ya no buscaban complicidad sino confirmación. Comentarios indirectos que flotaban en el aire como globos de prueba, esperando ver si alguien lo soltaba del todo. Una distancia nueva, incómoda, que no se explicaba con palabras pero se sentía en el cuerpo, como una corriente fría atravesando una habitación que antes era cálida. Yo seguía pagando, seguía ayudando, seguía sosteniendo, pero algo esencial se había roto. Ya no era visto como alguien que daba, sino como alguien que tomaba de una manera que nadie sabía explicar con precisión. La palabra interesado comenzó a adherirse a mí con una facilidad insultante. No llegó como un insulto frontal, sino como una etiqueta elegante, casi respetable. Interesado suena a inteligencia, a previsión, a juego largo. Suena mucho mejor que abusivo, que aprovechador, que manipulador. Y por eso funcionó. Porque nadie se siente mal repitiendo una palabra que parece racional. Nadie cuestiona una acusación cuando viene envuelta en un lenguaje sofisticado. Yo, mientras tanto, estaba agotado. No solo por la pérdida económica, sino por el desgaste invisible de haber sido siempre el que resolvía. El que cubría huecos. El que amortiguaba crisis ajenas con recursos propios. Empecé a sentirme pequeño dentro de mi propia historia, como si alguien hubiera reescrito mi papel sin consultarme y ahora yo tuviera que actuarlo sin entender el guión. Me observaba desde fuera y no reconocía al villano que describían. Me veía cansado, drenado, confundido, y aún así, en la versión colectiva, yo era el calculador silencioso que había sabido jugar bien sus cartas. Había momentos en los que casi dudaba de mí mismo. Me preguntaba si había algo que no estaba viendo, si realmente había existido en mí una intención oculta que yo mismo había preferido ignorar. Esa es la parte más peligrosa de una acusación injusta, cuando empieza a colonizar tu propio pensamiento. Cuando te obliga a revisar cada recuerdo bajo una luz nueva, contaminada. Yo repasaba mentalmente cada gesto, cada ayuda, cada decisión, buscando pruebas de una ambición que simplemente no encontraba. Y aún así, la duda se instalaba como un huésped indeseado, porque la repetición constante de una mentira acaba por dejar marcas, incluso cuando sabes que lo es. El dinero seguía desapareciendo, pero ya no era lo que más dolía. Dolía la inversión emocional que nadie contabilizaba. Dolía haber sido el soporte invisible y terminar convertido en sospechoso. Dolía la ironía de ser acusado de interés justo, cuando yo estaba tratando de reconstruirme con los restos de lo que había dado. Yo contaba monedas mientras otros contaban historias sobre mi supuesta astucia financiera. Y lo hacían con una seguridad que me dejaba helado, como si el consenso les hubiera otorgado automáticamente la razón.
No confronté. No porque no pudiera, sino porque algo dentro de mí todavía creía en una especie de justicia automática, en la idea ingenua de que la verdad, por sí sola, tiene peso suficiente para imponerse. Pensaba que bastaba con esperar, con mantenerse firme, con no rebajarse al ruido. No entendía aún que la verdad no compite en igualdad de condiciones con una historia bien contada. La verdad necesita voz, necesita presencia, necesita ser empujada. Y yo había elegido el silencio, creyendo que era dignidad, sin darme cuenta de que estaba cediendo el control del relato. Cada día que pasaba, la versión de que yo era un interesado se volvía más sólida, más cómoda para todos menos para mí. Porque esa versión eximía a otros de cualquier responsabilidad. Si yo había dado esperando algo a cambio, entonces nadie me había quitado nada. Si yo había ayudado por interés, entonces nadie me había explotado. Era una solución perfecta, limpia, sin culpas. Y yo encajaba en ella con una precisión dolorosa. Empecé a sentir una rabia extraña, contenida, casi elegante. No era una rabia explosiva, sino una que se acumulaba despacio, capa sobre capa, como sedimento. Una rabia que se mezclaba con ironía amarga, porque la situación tenía algo de tragicómico. Yo, el supuesto estratega, había sido estratégicamente despojado. Yo, el interesado, había terminado sin nada. Y aún así, la historia seguía funcionando en contra mía, porque no se trataba de hechos, sino de percepciones. Había noches en las que me quedaba despierto revisando mentalmente cada paso, no para justificarme, sino para entender en qué momento exacto había perdido el control de la narrativa. Cuando dejé de ser Juan, la persona real, para convertirme en Juan, el personaje conveniente. Y cuanto más pensaba, más claro se volvía algo que me incomodaba profundamente. Mi caída no había sido accidental. Había sido útil. Mi papel de interesado era necesario para que otros pudieran dormir tranquilos. Todavía no lo sabía, pero esa acusación era apenas el primer acto. El preludio elegante de algo mucho más grande. Yo aún creía que estaba tocando fondo, sin entender que el fondo emocional estaba varios niveles más abajo. Y mientras intentaba recomponerme en silencio, mientras trataba de aceptar una pérdida que ya me parecía injusta, la maquinaria seguía girando, preparándose para aplastarme de una manera mucho más personal. Yo pensaba que ya había perdido suficiente. Me equivocaba. Yo todavía creía que el daño tenía un límite. Esa fue otra ilusión que tuve que desmontar con paciencia cruel. Porque cuando una acusación se instala, no se queda quieta. Se expande. Se adapta. Aprende a respirar sola. Y la mía ya no necesitaba que yo hiciera nada para seguir creciendo. Bastaba con que yo existiera para que se alimentara. La acusación de ser interesado dejó de ser una sospecha elegante y empezó a convertirse en una lente a través de la cual todo lo que yo hacía era reinterpretado. Cada gesto, cada silencio, cada decisión cotidiana pasaba por ese filtro contaminado. Si yo me alejaba un poco, era porque ya había conseguido lo que quería. Si permanecía cerca, era porque seguía calculando beneficios. Si estaba cansado, era actuación. Si estaba tranquilo, era frialdad estratégica. No había salida posible dentro de una narrativa que ya había decidido quién yo era. Lo más perverso de todo es que nadie parecía sentirse especialmente cruel al hacerlo. No había disfrute explícito en señalarme. Era más bien una comodidad colectiva, una solución práctica para no mirar demasiado de cerca lo que realmente había ocurrido. Yo me había vaciado financieramente, sí, pero aceptar eso implicaba reconocer que otros habían tomado sin medir. Y eso era demasiado incómodo. Mucho más sencillo era convertir mi sacrificio en ambición. Así, el problema dejaba de ser el abuso y pasaba a ser mi supuesto carácter. Empecé a notar cómo mi presencia generaba una tensión sutil, casi eléctrica. Yo entraba en un espacio y algo se ajustaba, como si todos recordaran de golpe el papel que me habían asignado. Ya no era bienvenido ni rechazado abiertamente. Era tolerado, observado, evaluado. Como si cada uno estuviera esperando que yo cometiera un error mínimo que confirmara definitivamente la historia. Y yo, que siempre había sido introspectivo, comencé a vivir en un estado constante de autoobservación, midiendo cada movimiento, no para agradar, sino para no alimentar aún más la caricatura que habían construido. Había algo profundamente irónico en todo esto. Mientras me acusaban de interés, yo estaba emocionalmente exhausto, financieramente frágil y psicológicamente en reconstrucción. No había plan, no había estrategia, no había beneficio oculto. Había, en cambio, una sensación persistente de haber sido utilizado y luego descartado con una etiqueta conveniente. Y aún así, esa etiqueta tenía más peso social que mi experiencia real. Comencé a sentir una especie de aislamiento silencioso,
Una soledad que no se manifiesta en la ausencia de personas, sino en la ausencia de comprensión. Yo estaba rodeado, pero no acompañado. Escuchado, pero no entendido. Visto, pero no reconocido. Era como si todos hablaran de mí sin verme realmente. Y eso produce una fractura interna difícil de explicar, porque te obliga a convivir con una versión de ti mismo que no te pertenece, pero que tiene consecuencias reales. En algunos momentos, la ironía me salvaba de caer en la desesperación total. Me sorprendía a mí mismo sonriendo de forma amarga ante la absurda coherencia del relato que habían construido. Yo, el interesado, había financiado pérdidas ajenas. Yo, el calculador, había quedado sin reservas. Yo, el estratega, estaba improvisando cómo pagar mis propias cuentas. Era una comedia oscura tan bien escrita que casi merecía aplausos. Pero la ironía no siempre alcanza. Hubo días en los que el peso emocional se volvía físico. Me despertaba con una presión en el pecho, como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente que algo estaba profundamente mal. Caminaba con una sensación de vigilancia constante, como si estuviera siendo evaluado incluso cuando nadie hablaba. Y lo peor no era la acusación en sí, sino la forma en que empezaba a moldear mis propios pensamientos. Me descubrí dudando de impulsos genuinos, cuestionando mi propia generosidad pasada, preguntándome si en algún rincón inconsciente había existido realmente una expectativa que yo no quise admitir. Ese es el verdadero daño de una acusación injusta, no el golpe inicial, sino la erosión lenta. La manera en que se infiltra en tus recuerdos, reescribe tus intenciones y te obliga a justificarte incluso cuando estás solo. Yo repasaba escenas del pasado con una lupa cruel, buscando señales de una ambición que nunca había sido el motor de mis acciones. Y aunque no las encontraba, la duda ya había hecho su trabajo. Porque no importa cuán sólida sea tu verdad interna, cuando el entorno insiste en otra versión con suficiente convicción. Mientras tanto, la situación económica seguía siendo un campo minado. Cada gasto me recordaba lo que había perdido. Cada intento de reorganización financiera venía acompañado de una rabia silenciosa, no explosiva, sino densa, contenida, como una marea que no termina de romper. Yo había ayudado pensando que estaba construyendo algo compartido, y ahora estaba recogiendo escombros solo. Y aún así, en la narrativa externa, yo era el que había ganado algo. Empecé a entender que no se trataba solo de dinero ni de reputación. Se trataba de control. De quien tiene el poder de definir la historia. Y yo lo había cedido sin darme cuenta, creyendo que el silencio era neutral, que la verdad no necesitaba defensa. Esa ingenuidad me costó caro. Porque mientras yo callaba, otros hablaban. Y hablaban con seguridad, con frases redondas, con explicaciones simples que no dejaban espacio para matices. El mundo prefiere las historias fáciles, y la mía se había vuelto demasiado compleja para competir. Hubo un momento específico, casi imperceptible, en el que algo cambió dentro de mí. No fue una explosión emocional ni una revelación dramática. Fue más bien una comprensión fría, incómoda. Entendí que yo no estaba luchando contra una mentira puntual, sino contra un sistema de conveniencia. Y los sistemas no se desmontan con buenas intenciones. Se desmontan cuando dejan de ser útiles. Esa idea empezó a instalarse en mi mente con una claridad perturbadora. Si la acusación existía porque servía a otros, entonces mi papel no era defenderme desesperadamente, sino observar. Esperar. Entender las grietas. Porque toda narrativa forzada tiene puntos débiles. Toda historia construida para proteger culpas ajenas termina contradiciéndose en algún momento. Y yo, que había sido silencioso por agotamiento, empecé a ser silencioso por estrategia. No la estrategia que me atribuían, sino una mucho más peligrosa, la de dejar que la verdad madure hasta que ya no pueda ser ignorada. No fue fácil. Hubo días en los que quise gritar, exponer, confrontar, romper la calma aparente con una verdad cruda. Pero algo me detenía. Tal vez la intuición. Tal vez el cansancio. Tal vez la comprensión de que hacerlo demasiado pronto solo reforzaría la imagen que ya tenían de mí. El interesado defendiendo su inversión fallida. El manipulador tratando de salvar su reputación. No, aún no. Todavía no. Yo seguía siendo el acusado, el observado, el evaluado. Pero por primera vez desde que todo comenzó, dejé de sentirme completamente perdido. Había una claridad incómoda creciendo en mí, una certeza silenciosa de que esa historia no podía sostenerse para siempre. Porque las mentiras cómodas suelen fallar en los detalles. Y los detalles, tarde o temprano, salen a la superficie. Mientras tanto, yo seguía caminando por ese escenario extraño, cargando una etiqueta que no me pertenecía, soportando miradas que ya no buscaban entender, sino confirmar. Y aunque por fuera parecía intacto,
por dentro algo se estaba reorganizando. No era venganza. No era resentimiento. Era una preparación lenta, casi imperceptible, para el momento en que la narrativa empezara a resquebrajarse sola. Yo todavía no sabía cuándo ocurriría, ni cómo, pero por primera vez, dejé de preguntarme si iba a ocurrir. Porque ya había entendido algo esencial: ninguna historia falsa sobrevive eternamente sin que la realidad cobre su precio. Y cuando ese precio empezara a cobrarse, no sería yo quien levantara la voz. Sería el silencio acumulado el que haría todo el ruido. El silencio empezó a volverse incómodo para los demás mucho antes de volverse cómodo para mí. Yo lo sentía. No porque alguien me lo dijera, sino porque el ambiente cambia cuando una historia comienza a crujir por dentro. Las narrativas falsas no se rompen de golpe, se agrietan primero. Y esas grietas producen un sonido que solo escucha quien aprendió a quedarse quieto el tiempo suficiente. Yo seguía siendo observado, pero ya no con la misma seguridad. Había algo nuevo en las miradas, una especie de cálculo nervioso, como si de pronto ya no estuvieran tan seguros de quién estaba realmente en control del relato. No habían dejado de verme como el interesado, pero esa etiqueta empezaba a sentirse forzada, repetida con menos convicción. Y cuando una acusación necesita ser repetida demasiadas veces, suele ser porque ya no se sostiene sola. Lo curioso es que yo no hice absolutamente nada para provocar ese cambio. No aclaré. No expuse. No me defendí públicamente. Me limité a existir de una manera distinta. Dejé de explicar mis decisiones. Dejé de justificar mis límites. Dejé de ofrecerme como solución automática. Y eso, al parecer, alteró el equilibrio de una forma que nadie había anticipado. Porque el interesado, según la versión oficial, siempre está disponible. Siempre espera algo. Siempre necesita mantenerse cerca. Y yo empecé a no estar. Mi distancia no fue teatral. Fue práctica. Emocionalmente higiénica. Yo ya no tenía energía para sostener relaciones basadas en sospecha disfrazada de cordialidad. Y esa retirada silenciosa empezó a generar preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Porque si yo realmente había sido el calculador ambicioso que describían, ¿por qué parecía tan tranquilo al perderlo todo? ¿Por qué no estaba reclamando? ¿Por qué no intentaba recuperar nada? Ese fue el primer error de la historia que habían construido, asumir que yo reaccionaría como el personaje que me asignaron. Pero yo no era ese personaje. Nunca lo fui. Y al no comportarme como esperaban, empecé a romper el guión sin decir una sola palabra. Mientras tanto, pequeñas incoherencias comenzaron a emerger. Detalles mínimos, casi insignificantes, que antes nadie cuestionaba porque la narrativa principal los aplastaba con su supuesta lógica. Ahora, en cambio, esos detalles flotaban incómodos en el aire. Gastos que no cuadraban. Beneficios que no habían ido a mí. Ayudas que habían sido unidireccionales. Y yo observaba todo con una calma que ya no era resignación, sino claridad. Internamente, mi sarcasmo se volvió más afilado. No hacia afuera, sino hacia adentro. Me sorprendía pensando en lo elegante que había sido el mecanismo. Convertir al explotado en interesado era una jugada brillante. Casi admirable, si no fuera tan profundamente inmoral. Me preguntaba cuántas veces esa fórmula habría funcionado antes, cuántas personas habrían cargado culpas ajenas solo porque no supieron, o no quisieron, defender su versión a tiempo. Empecé a entender que el problema nunca había sido lo que yo había hecho, sino lo que otros necesitaban creer. Porque aceptar que yo había sido explotado implicaba aceptar que ellos habían cruzado una línea. Y eso era demasiado para su propia autoimagen. Mucho más fácil era redefinirme a mí. Yo era flexible. Yo era silencioso. Yo era el candidato perfecto para cargar con esa reinterpretación. Pero las reinterpretaciones tienen fecha de vencimiento cuando la realidad insiste. Y la realidad empezó a insistir con una paciencia implacable. Personas que antes repetían la acusación con ligereza comenzaron a evitar el tema. No porque se hubieran vuelto empáticas, sino porque algo ya no encajaba del todo. La historia seguía siendo útil, sí, pero empezaba a generar incomodidad. Y la incomodidad es el primer paso hacia la duda. Yo notaba esa duda en los silencios prolongados, en las frases que se quedaban a medio camino, en la forma en que algunos evitaban profundizar cuando el tema surgía de manera tangencial. Era como si todos supieran, en algún nivel, que habían ido demasiado lejos, pero nadie quisiera ser el primero en admitirlo. Porque admitirlo significaba desarmar la protección colectiva que habían construido. Hubo momentos en los que sentí una especie de triunfo anticipado, una satisfacción amarga al ver cómo el edificio empezaba a mostrar fisuras. Pero no era una alegría limpia. Estaba mezclada con cansancio,
con una tristeza profunda por todo lo que se había perdido innecesariamente. Porque incluso si la verdad salía a la luz, nada me devolvería el tiempo, el dinero ni la tranquilidad emocional que había sacrificado. Y aún así, ver la narrativa tambalearse era una forma de justicia mínima, imperfecta, pero real. Lo más interesante fue notar cómo algunos empezaron a reescribir el pasado de manera sutil. No una retractación abierta, no una disculpa, sino pequeños ajustes discursivos. Ya no decían que yo había sido claramente interesado. Ahora decían que quizás hubo malentendidos. Que las cosas fueron complejas. Que nadie tuvo malas intenciones. Era fascinante ver cómo la certeza absoluta se transformaba en ambigüedad cuando la presión de la realidad aumentaba. Yo seguía sin intervenir. No por orgullo, sino por una comprensión cada vez más clara de la dinámica en juego. Si yo hablaba ahora, corría el riesgo de facilitarles una salida cómoda. Podrían reinterpretar mi defensa como parte del mismo juego que me habían atribuido. No. Esta historia necesitaba colapsar sola. Necesitaba mostrar su propia inconsistencia sin que yo tuviera que señalarla. Internamente, mi mundo emocional también estaba cambiando. Ya no me sentía tan fragmentado. Había aceptado una verdad difícil: no todos los sacrificios son reconocidos, y no todas las injusticias se corrigen a tiempo. Pero también había descubierto algo inesperado en el proceso, una solidez nueva. Una especie de independencia emocional que no había tenido antes. Haber sido malinterpretado, acusado y descartado me obligó a definirme sin la validación ajena. Y eso, aunque doloroso, era liberador. Aún así, no todo era calma. Había momentos en los que la rabia volvía con fuerza, especialmente cuando recordaba la facilidad con la que me habían etiquetado. Pensaba en lo poco que había importado mi versión, en lo rápido que habían aceptado una explicación que los dejaba cómodos. Y esa rabia no pedía venganza explícita, sino algo más sutil: coherencia. Que al menos el relato se alineara con los hechos. Que la mentira no quedara impune solo por ser conveniente. Y entonces, casi sin darme cuenta, empezó la verdadera caída. No como un evento único, sino como una sucesión de pequeños tropiezos. Contradicciones que ya no podían ser ignoradas. Beneficios mal explicados. Decisiones que quedaban expuestas cuando se miraban con atención. Yo observaba todo desde una distancia que antes no tenía, con una lucidez que me sorprendía a mí mismo. La historia del interesado empezaba a exigir demasiadas correcciones. Demasiadas excepciones. Demasiados pero. Y cuando una narrativa necesita demasiados parches, se vuelve frágil. Yo no necesitaba empujarla. Bastaba con no sostenerla. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que el centro de gravedad estaba cambiando. Ya no era yo quien caminaba cuesta arriba, tratando de cargar con una versión ajena. Ahora eran otros los que ajustaban su discurso, recalculando, intentando salvar algo de coherencia sin admitir el error original. Y yo, silencioso como siempre, me permití una ironía interna casi cruel: el interesado ya no parecía tan interesado en nada. Sabía que el final se acercaba. No el final explosivo que muchos imaginan, sino uno mucho más incómodo. Ese momento en el que nadie acusa, pero tampoco puede sostener la acusación. Donde no hay disculpas formales, pero sí miradas esquivas. Donde la verdad no se proclama, simplemente se vuelve evidente. Yo estaba preparado para ese momento. No porque me diera placer, sino porque lo había esperado sin ansiedad. Había aprendido que algunas victorias no se celebran. Se aceptan en silencio, con una mezcla de alivio y melancolía. Porque llegar hasta ahí siempre implica haber perdido algo en el camino. Y aún así, mientras observaba cómo la historia que me había condenado empezaba a derrumbarse por su propio peso, entendí algo con una claridad casi brutal: yo ya no necesitaba que nadie me absolviera. La acusación había perdido su poder mucho antes de desaparecer. Lo que aún no sabía era que el último acto no iba a ser sobre mí. Iba a ser sobre ellos. Y esa sería, irónicamente, la parte más reveladora de todas. Yo siempre pensé que el desenlace, si llegaba, tendría algo de espectáculo. Una confesión, una disculpa pública, una escena cargada de drama que equilibrara, aunque fuera simbólicamente, todo lo que había pasado. Me equivoqué otra vez. El final no llegó con ruido. Llegó con incomodidad. Y esa incomodidad fue infinitamente más reveladora que cualquier confrontación directa. La acusación no murió de frente, murió de vergüenza. Nadie se levantó a decir que se había equivocado. Nadie me buscó para reconocer nada. Simplemente dejó de mencionarse. Como si nunca hubiera existido. Como si no hubiera sido repetida, amplificada y utilizada durante tanto tiempo. De repente,
el silencio ya no era mío. Era de ellos. Y eso cambió todo. Empecé a notar cómo algunas personas evitaban cruzarse conmigo. Otras forzaban una cordialidad extraña, artificial, cargada de una amabilidad tardía que no pedía perdón, pero tampoco se atrevía a sostener la vieja versión. Era una danza incómoda, torpe, llena de gestos que no sabían dónde apoyarse. Porque una vez que la narrativa se cae, nadie quiere ser visto cerca de los escombros. Yo observaba todo con una serenidad que ya no necesitaba fingir. No había triunfo eufórico en mí, ni ganas de señalar nada. Había algo mucho más profundo y más definitivo, una desconexión emocional total del juicio ajeno. La historia había hecho su recorrido completo y había terminado exactamente donde debía terminar, no porque alguien la corrigiera, sino porque ya no servía. Y cuando una mentira deja de ser útil, se vuelve intolerable incluso para quien la creó. Fue entonces cuando entendí que la acusación de ser interesado nunca fue realmente sobre mí. Yo había sido el vehículo perfecto para una culpa que no querían cargar. El contenedor conveniente de decisiones ajenas, de límites cruzados, de aprovechamientos que nadie quiso nombrar. Y cuando ese contenedor dejó de funcionar, cuando ya no absorbía más tensión, fue descartado sin ceremonia. Como todo lo que deja de ser funcional. Lo irónico es que, al final, nadie necesitó decir en voz alta que yo no había sido el villano. Bastó con que dejaran de actuar como si lo fuera. Bastó con que los hechos quedaran ahí, desnudos, sin interpretación forzada. Bastó con que el tiempo hiciera lo que siempre hace cuando se le da espacio, ordenar las cosas con una crudeza implacable. Yo ya no sentía la necesidad de ser reivindicado. La rabia se había disipado lentamente, como una fiebre que baja sin que uno note el momento exacto. No porque lo ocurrido hubiera dejado de importar, sino porque había dejado de definirme. Y esa diferencia es brutal. Porque mientras una acusación te define, te tiene atrapado. Cuando deja de hacerlo, pierde todo su poder. Empecé a reconstruir mi vida desde un lugar mucho más sobrio. Sin urgencia de agradar. Sin necesidad de demostrar generosidad. Sin esa compulsión silenciosa de ser el sostén de estructuras que no me pertenecían. Aprendí, a un costo alto, que dar sin límites no es virtud, es abandono propio. Y que el silencio, aunque elegante, no siempre es inocente. A veces es una renuncia peligrosa al control de tu propia historia. Algunos intentaron, con el tiempo, reescribir su relación conmigo como si nada hubiera pasado. Una normalidad forzada, casi ingenua, que pretendía saltarse todo el proceso anterior. Yo no me opuse. Tampoco colaboré. Simplemente me mantuve en una neutralidad firme, consciente. Porque la reconciliación sin reconocimiento no es reconciliación, es borrado selectivo. Y yo ya no estaba dispuesto a desaparecer para que otros se sintieran cómodos. Hubo momentos, lo admito, en los que sentí una satisfacción silenciosa al ver cómo la narrativa que me había condenado ahora incomodaba a quienes la habían sostenido. No una satisfacción ruidosa, no una venganza teatral, sino algo más íntimo y frío, la certeza de que el tiempo había hecho su trabajo sin necesitar mi intervención. Y eso, en cierto modo, era la respuesta más elegante posible. Me di cuenta de que no necesitaba una disculpa porque ya no necesitaba pertenecer a ese sistema de validación. La acusación había intentado reducirme a una caricatura, y en el proceso me había obligado a definirme desde dentro. Había perdido dinero, estabilidad, tranquilidad. Sí. Pero había ganado algo que no sabía que me faltaba, una claridad brutal sobre mis propios límites y sobre el tipo de persona que no estaba dispuesto a volver a ser. Ahora, cuando miro hacia atrás, no veo solo el daño. Veo el mecanismo completo. Veo cómo funciona la comodidad moral, cómo se fabrica un culpable aceptable, cómo se protege una imagen colectiva a costa de una sola persona. Y no me siento especial por haberlo vivido. Me siento lúcido. Porque sé que esta historia se repite todo el tiempo, con distintos nombres, en distintos escenarios, siempre bajo la misma lógica perversa. Yo no fui absuelto. Fui abandonado por la acusación. Y eso es mucho más poderoso. Porque una absolución todavía te mantiene dentro del sistema que te juzgó. El abandono te libera. Te saca del tablero. Te devuelve la autonomía narrativa. Hoy, si alguien volviera a llamarme interesado, no sentiría la necesidad de defenderme. Sonreiría por dentro con una ironía tranquila, consciente. Porque sé exactamente cuánto cuesta sostener una mentira así. Sé cuánto se desgasta. Sé que exige coherencia constante, vigilancia permanente, complicidad colectiva. Y también sé que, tarde o temprano, se rompe. La peor acusación que me hicieron no fue ser interesado. Fue intentar convencerme de que yo lo era. Y fracasaron. No porque yo gritara más fuerte,
sino porque aprendí a quedarme de pie sin explicar nada. Y esa, al final, fue mi verdadera victoria. Si esta historia te incomodó, te dolió o te recordó algo que preferías no haber recordado, no te vayas en silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que también haya cargado una acusación que nunca fue suya. Y dime en los comentarios, ¿cuál fue la peor cosa de la que alguna vez te acusaron injustamente? Aquí leemos, aquí no juzgamos, y aquí las historias siempre salen a la luz.